de gol. En este video yo te invito a que te conviertas en el Messi de Excel, que conozcas tu cancha, que conozcas todos los límites de tu terreno, que sepas dónde moverte, dónde colocarte para resolver cualquier situación o darle solución a cualquier problemática que se te presente en tu hoja de cálculo. Cualquier usuario que haga uso de la aplicación de Excel debe de conocer perfectamente su cancha, esto es su hoja de cálculo. Debemos saber cuáles son las dimensiones, debemos tener conocimiento de ciertos valores claves para podernos mover, para podernos colocar en la posición correcta. Cuando iniciamos el camino en el uso de la aplicación de Excel, nos vemos limitados generalmente solamente a este pedacito de pantalla, quizá un poquito más a la derecha, quizá un poquito más hacia abajo, pero por alguna razón, nadie nos lo dice, pero la hoja es tan grande que comparando ese pedacito con respecto a todo el tamaño de la hoja completa, observen todo el espacio que estamos dejando de aprovechar. Entonces, si la hoja es más grande, ¿por qué no explorar? ¿Por qué no aprender cuáles son los límites y hacia dónde me puedo mover y qué provecho puedo tener con utilizar todas las dimensiones de la hoja? En primer lugar, ¿cuántas columnas, cuántas filas tiene mi hoja de cálculo? Si la respuesta es no sé, o si la respuesta es un valor ilimitado, entonces no tienes la menor idea. Yo puedo moverme a través de la hoja, moviendo la celda activa, utilizando mis teclas de movimiento arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, utilizando la ruedita del mouse para colocarme en una posición diferente, usando las barras de desplazamiento vertical, horizontal, para colocar esa celda activa en una posición que yo necesito. Pero si yo no sé cuáles son los límites de toda la hoja, entonces, ¿cómo puedo moverme con la libertad necesaria? Debo tener el conocimiento de cuáles son los límites. Empezamos por saber cuántas columnas y cuántas filas tiene la hoja. Saber cuántas filas tiene la hoja es muy simple. Únicamente utilizamos la secuencia de teclas control, flecha hacia abajo y nos lleva a la última fila de la hoja. Observamos que tiene 1.048.576 filas. Si queremos regresar nuevamente a la primera fila de la hoja, control, flecha hacia arriba. Ahora, si queremos colocarnos en la última columna de la hoja, oprimimos la secuencia de teclas, control, flecha a la derecha y nos coloca en la última columna de la hoja, en la posición de columna XFD. Sin embargo, si te das cuenta, en este caso no nos está dando el número que corresponde al número de columna. Lo vamos a investigar en un momento. Si yo quiero colocarme nuevamente en la primera columna de la hoja, vuelvo a oprimir la secuencia, control, pero ahora flecha a la izquierda. En este momento ya te diste cuenta que nos podemos mover de manera inmediata a las posiciones extremas de la hoja. Si yo me quiero colocar en la última celda de la hoja, en la esquina inferior derecha, contraria a la posición de la esquina donde está la celda A1, entonces damos la secuencia, control a la derecha y control hacia abajo. Y en este momento estamos en la posición, en la referencia de celda XEFD 1.048.576, que podemos observar perfectamente aquí en el cuadro de nombres. Si ahora queremos colocarnos nuevamente en la primera posición de la hoja, es decir, en la posición A1, únicamente tenemos que teclear la secuencia, control y la tecla de inicio. Nos va a llevar en cualquier lugar que estemos colocado de toda la hoja, nos lleva siempre a la posición A1. Entonces, uno pensaría que la secuencia control fin nos llevaría a la última posición de la hoja. Sin embargo, si nosotros oprimimos esa secuencia de teclas control fin, observamos que si en la hoja no hemos escrito nada, no nos lleva a ninguna posición. Sin embargo, ¿para qué sirve la secuencia control fin? Si nosotros escribimos algo en la hoja, en la posición que sea, nos vamos a dar cuenta entonces, nos va a llevar siempre a la última posición en la hoja en donde hemos escrito algún carácter. Si nosotros nos alejamos a una posición diferente de la hoja y volvemos a colocar algún dato en esa posición, nuevamente control inicio nos coloca en la primera posición, A1, y control fin nos va a llevar a la última posición en donde hemos escrito algo en la hoja.
Ahora, si en un momento determinado debemos movernos a una referencia de celda muy específica en algún punto de la hoja, podemos recurrir directamente a esa posición a través del cuadro de nombres. En el cuadro de nombres únicamente tecleamos de manera manual la posición que nosotros requerimos, columna, fila. Por ejemplo, si queremos colocarnos en la posición ABC 100,000 usando las columnas y los números de filas correspondientes y correctos, porque ya conocemos cuáles son nuestros límites en esta cancha que es nuestra hoja de cálculo. Únicamente damos Enter y observen que nos coloca precisamente en la posición que nosotros necesitamos. Y todavía más, podemos definir el nombre para una celda de manera individual o definir el nombre para un rango completo, de tal manera que no dependamos específicamente de una referencia de celda en la cual pudiera ser difícil localizar en toda la hoja. Así que a través del cuadro de nombres podemos ubicarnos inmediatamente en la posición que nosotros necesitamos. Y con una ventaja adicional, ya que se graba el nombre de forma global en todo el libro, podemos localizar inmediatamente la posición correspondiente que nosotros tenemos definida como nombre. Así que en este momento ya tenemos una libertad mayor para movernos en toda la hoja. Ahora vamos a descubrir cuál es el número total de columnas. En estos tiempos es muy fácil de saber. Vamos a recurrir a una fuente bastante confiable, que es precisamente el soporte de Microsoft, que son los fabricantes de esta aplicación. Verificamos las especificaciones y límites de Excel y obtenemos el valor que andamos buscando. Número total de columnas en la hoja de cálculo, 16,384 columnas. Ahora sí, completamos el conocimiento de saber cuál es el tamaño de nuestra cancha, de nuestra hoja de cálculo. 1,048,576 filas y 16,384 columnas. Sin embargo, para tener el control completo de todo nuestro terreno de juego, de toda nuestra hoja, debemos agregarle dos elementos más. ¿Cuánto es el número de caracteres que podemos escribir dentro de una celda? ¿Y cuánto es el número de hojas que podemos agregar a nuestro libro de trabajo? Sabemos que dentro de una celda podemos escribir fechas, texto, fórmulas, funciones, números, todo tipo de valores que nos es permitido. Sin embargo, en ocasiones nos sentimos inseguros porque no conocemos cuáles son los límites en los cuales podemos colocar valores o hasta dónde podemos escribir ciertos caracteres. De igual manera, tenemos la incertidumbre de no tener claro si podemos agregar más hojas o cuántas hojas podemos utilizar dentro de nuestro trabajo en el libro. Si alguien tiene la idea de que el número de caracteres que podemos usar o que el número de hojas que podemos agregar son infinitas, entonces no tiene la menor idea de esta información. Por lo tanto, recurrimos nuevamente a la información confiable. El número total de caracteres que puede contener una celda son 32,767 caracteres. El número de hojas que puedo utilizar en un libro de Excel no es un número determinado. Observen cuál es el dato limitado a la memoria disponible. Por lo tanto, para fines prácticos, podemos escribir todos los caracteres y podemos utilizar todas las hojas que necesitemos.